Bueno, ya que hemos entrado en el mood de viajes, bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí a todos vosotros. Espero que me acompañéis en este viaje por el mundo de unos 45 minutos de duración. Mi nombre es Marta Negro y, bueno, seguro que todos conocéis la obra de La Vuelta al Mundo en 80 días. Pues bien, la idea de mi viaje era una vuelta al mundo, pero se convirtió en un viaje de 214 días, lleno de anécdotas, recogido en un podcast, pero sobre todo con algo muy importante inspirado en Rivas, que era el trueque. Así que ha sido bastante difícil preparar la charla, porque son casi 9 meses de viaje recogidos en estos 45 minutos, pero espero haber recogido las mejores anécdotas y, bueno, si luego me queréis preguntar, yo siempre estoy contenta de hablar sobre viajes, así que sentiros libres de hacerlo. Bueno, antes de empezar, quería contaros un poco cómo era mi vida previaje, porque yo no os quiero vender que yo de un día para otro me marché a viajar por el mundo sin tener absolutamente idea de nada. Yo hace 5 años me marché a Edimburgo a vivir porque mi objetivo era aprender inglés. Yo quería enterarme de lo que la gente me contase a lo largo de todos los viajes y sus historias, de las culturas. Así que durante los últimos años he vivido allí con una vida completamente normal, con amigos, con pareja, que eso lo quería decir porque yo decidí marcharme sola por elección, no porque no tuviese a nadie con quien marcharme. Y sí que es cierto que tengo una experiencia en viajes. Yo estuve estudiando en México durante 1 año, viví en Colombia durante 2 años y medio trabajando de entrenadora personal. Estuve haciendo un viaje con mi madre por el Cañón del Colorado, el cual era una de sus pasiones, pero bueno, eso da para otra charla. Y estuve en Perú también durante bastante tiempo, incluso teniendo la suerte de hacerme hasta un selfie con una alpaca, porque éramos de las primeras en llegar al Machu Picchu. Y una cosa es que mi trabajo era la hostelería. Yo no tenía un trabajo por ese entonces donde ganase muchísimo dinero para irme de viaje, sino que con un trabajo normal pude ahorrar y marcharme. Luego os contaré más adelante cuánto dinero ahorré, con cuánto gasté y demás. Y antes de marcharme, seguro que muchos de vosotros me decís, bueno, pero ¿cómo se prepara un viaje de estas características? Pues bien, yo lo primero que hice fue informarme muchísimo. Estuve leyendo un montón de vídeos, leyendo un montón de blogs, viendo vídeos, leyendo de todo, hasta incluso un libro que he traído, que es sobre el Transiberiano. Este libro me enseñó cómo no quería viajar. Este hombre es un escocés. Os voy a hacer spoiler porque estoy seguro que la mayoría no lo va a leer, pero básicamente lo único que hacía era, se subió en un tren durante 1 semana, se dedicaba a beber vino de contrabando que él había metido y se hizo todo el trayecto por el Transiberiano. Lo único que hacía era ir a la cafetería, estar en contacto con otros rusos que también bebían vodka de contrabando y ya está. Entonces yo dije, yo eso no lo quiero hacer, yo lo que quiero es bajarme, ver las ciudades, ver las culturas. Así que también se aprende leyendo e informándote de lo que no quieres hacer. Otra de las cosas que hice para informarme fue el tema de las visas. Esta foto para mí es muy representativa porque la visa rusa es como una odisea conseguirla. Yo tuve 2 días para conseguirla, no lo hice a través de una agencia porque, bueno, tengo espíritu un poquito rata y no quería que me saliese lo más barato posible. Así que yo me informé de cómo podía hacerlo absolutamente todo sola. Y de esta forma, en este momento, cuando llegué a la embajada, había muchísima gente que me decía, bueno, esta es mi 5ª, mi 6ª, mi 7ª vez que estoy aquí, porque siempre me dicen que hay algo mal en los papeles. Así que en esta foto, después del primer día, efectivamente me mandaron a casa y me dijeron, Marta, tienes un papel mal, tienes que solucionarlo, lo tuve que hacer, pero el segundo día que llegué, conseguí la visa y todo el mundo me aplaudía en la embajada y me felicitaba diciéndome, oye, que la has conseguido la 2ª vez, o sea que eso ya era un paso para mi viaje. Otra de las cosas es trabajar los miedos. Perdona que dejo esto. Bueno, yo obviamente claro que tenía miedos antes de marcharme a viajar, como cualquier ser humano, pero sí que es cierto que los intenté trabajar antes de irme. Una de las cosas que hice fue raparme el pelo, porque me daba muchísimo miedo raparme el pelo, ya ves tú qué tontería, que te lo puedes dejar crecer. Pues antes de viajar dije, me lo voy a rapar, y es una forma de trabajar con tus miedos de forma cotidiana, y luego durante el viaje, cuando aparezcan, pues puedes aprender a saber cómo manejarlos. Y muy importante, para cualquiera que esté pensando en hacer un viaje, marcarse una fecha. Yo me compré un billete para irme a Berlín, el primer destino,
y era inamovible, porque nunca vas a encontrar una situación que sea perfecta para irte a viajar. Siempre va a haber cualquier circunstancia que te diga, no, pues mejor lo dejo y no. Lo siguiente que hice fue... Uy, que me salto mucho. Bueno, lo siguiente que hice fue buscar una forma de viajar distinta. Bueno, lo dejamos ahí. Porque, como ya habéis visto, yo tenía ya experiencia en viajes y para mí viajar no es un obstáculo. Así que a través del Banco del Tiempo, que para los que no lo sepáis es una iniciativa que hay en Rivas, que consiste en que cada vecino tiene siempre una habilidad que puede aportar al municipio o al resto de sus vecinos. Yo, por ejemplo, soy muy buena paseando perros, pues yo lo ofrezco a mis vecinos. Y cuando alguien utiliza mi servicio, tengo una hora de ese tiempo que puedo utilizar con cualquier otra habilidad de otro vecino, ya sea pues un masaje, y nos intercambiamos tiempo. Entonces, gracias a que crecí con esa iniciativa, pues dije, yo quiero que me recuerden no por pagar 100 euros en un hotel, sino que me recuerden por haber dejado algo positivo en el lugar al que voy. Y por ello hice una lista de habilidades que podía utilizar durante mi viaje. Y yo os invito a que lo hagáis, aunque no os marchéis de viaje, que siempre es bueno saber cómo podemos ayudar al prójimo. No vale cualquier habilidad, no vale eso de pagar el gimnasio, por ejemplo, y no ir, esa habilidad no cuenta, pero cualquier otra habilidad seguro que podéis ayudar a otros. Y lo último, el equipaje, que estoy segura que muchos me preguntáis, ¿qué tipo de equipaje os lleváis para una vuelta al mundo? Pues bien, todos me imagino que habéis viajado una semana de vacaciones. Pues es lo que yo me llevé. Toda la ropa para una semana de vacaciones, porque en realidad puedes ir lavando y puedes comprar cosas y luego a lo largo del viaje tiras muchas cosas que no has utilizado porque piensas que son imprescindibles. Aunque sí que hay una cosa que es indispensable para los viajes, que a mí me ayudó a dar el paso, que fueron unos calcetines mágicos para llegar muy lejos, que me los regaló mi madre, y que sin ellos pues estoy segura de que no hubiese dado el paso de viajar. Bueno, pues ahora sí, bienvenidas y bienvenidas a este viaje. He querido tapar todos los números de los kilómetros que hice, el número de países, de trueques y todo, porque al final de toda la charla os voy a invitar a que averigüéis cuántos kilómetros hice en todo el trayecto y el que más se acerca se va a llevar un premio. Así que estar muy atentos. Bueno, vamos a revivir todo a través de vídeos y el primero que os quiero enseñar es el que hice haciendo autostop cuando llegué a Berlín, porque mi mayor miedo era hacer autostop. Sí que es cierto que yo no llegué a Berlín al aeropuerto y me puse a hacer autostop en cualquier sitio, sino que me informé, como os decía, porque existen páginas en internet que son como la Wikipedia, pero para gente que hace autostop. Y te dicen, bueno, pues en este punto ponte porque tardas solo media hora en que alguien te recoja. Y así hice. Y esta fue mi primera experiencia en todo el viaje. Durante el vuelo me empecé a preparar para mi primer reto, hacer autostop desde Berlín hasta Wrocław, o también conocido como Breslavia. Reconozco que me tuve que armar de valor, pero para mi sorpresa, a los 20 minutos me paró Sylvester. Resultó ser un policía polaco que me llevaría hasta la frontera con Polonia. Una vez allí, nos paramos en un parking de camiones y como buen policía cogió la radio de uno de ellos y preguntó si alguien iba en mi dirección y podía llevarme. No hubo suerte. Pero como no quería que se desviase por mi culpa, decidí ir hasta su destino y desde allí coger un autobús hasta Wrocław. Bueno, pues ese fue mi primer trayecto hasta que llegué hasta Breslavia y allí me estaba esperando una pareja que había contactado a través de Couchsurfing, que para los que no lo conozcáis es una plataforma donde los locales se ofrecen a acogerte en sus casas y tú a cambio pues tienes ese intercambio cultural o les invitas a una cena. Entonces yo llegué, no había nadie en la casa, me habían dejado las llaves debajo de la alfombra y cuando llegué yo os quiero enseñar para que veáis el tipo de sitios donde yo he dormido, que no penséis que he ido de hoteles. Yo llegué a la casa y estaba llena de conejos. O sea, la casa estaba llena de conejos. Ver todo el desastre de la casa, la suciedad que había. Y durante 3 días me estuve quedando allí, 3-4 días, y diréis, Marta, ¿y por qué no te fuiste a un hostel, no? Que te podrías haber ido. No es porque fuese muy rata, sino porque cuando te marchas de viaje, los primeros días son como una montaña rusa de emociones, ¿no? Yo acababa de dejar a mi pareja allá en Edimburgo y todo, y de hecho me dejaron luego sola en casa, se volvieron a marchar, me dejaron las llaves y el tener un espacio que sabes que vas a estar solo, tranquilo. Yo me metía en mi saco todas las noches, intentaba no tocar nada y ya está, y así pasé los siguientes días. Luego en Polonia seguía hasta Cracovia, todo también haciendo autostop.
y allí estuve 2 semanas y media trabajando en un hostel a cambio del alojamiento. De ahí pasé a Varsovia y lo interesante de Varsovia es que me acogió una mujer ripense. Y es que gracias al podcast que iba grabando todos los días, una mujer me contactó y me dijo: oye Marta, que yo vivía en Rivas, mi hijo nació en Rivas, pero ahora mismo estamos viviendo en Polonia, ¿te quieres venir el fin de semana? Y a él pues quiere ser youtuber, ¿por qué no le enseñas algo de vídeo y así hacemos un intercambio? Y así hicimos. Y luego el siguiente destino fue Opinogura, que era un pueblo perdido de la mano de Dios en el campo, donde llega una familia que eran artistas, eran los raros del pueblo porque eran los únicos que vivían gracias al arte. El resto lo que hacía es que vivía en la granja, y de hecho el niño, el pobre, sufría bullying porque sabía inglés gracias a todos los viajeros que íbamos allí, y era, pues bueno, fue una experiencia muy interesante el poder ver cómo una familia polaca vive en el campo, cómo ver la obra de arte, cómo Adam la desarrollaba, y os voy a enseñar un vídeo de todo este proceso para que veáis más o menos y le pongáis un poco de imágenes a todo esto que os estoy contando. He vivido 3 semanas en Cracovia a cambio de ayudar 2 horas al día en un hostel. Eso me permitió disfrutar mucho más de la ciudad y realmente conocerla. No sé si te ha pasado, pero viajando sola no siempre se consiguen las mejores fotos. A veces te sacan sin cabeza, otra desenfocada o simplemente no te gustan. Gracias a un trueque que hice con Brian, ahora tengo un gran recuerdo de Cracovia. Unas buenas fotos a cambio de una tortilla de patata. Ya en Varsovia, a cambio de mi conocimiento en vídeo, conseguí alojamiento e incluso la experiencia de ir a un cumpleaños en la capital polaca. Lo siguiente, viví 10 días con una familia local en medio del campo, aprendiendo y ayudando a hacer vino casero, a cortar leña o disfrutar de una buena sauna. Tuve además la suerte de admirar cómo se crea una obra de arte desde cero. Todo eso lo conseguí a cambio de hacer una página web y un vídeo para que el talento de Adán llegase más lejos. Y oye, lo conseguimos porque tras las primeras horas de publicar el vídeo ya tenía 2 compradores para ese cuadro. Pero eso no es todo. Monté por primera vez en camión y cumplí un objetivo personal. Crucé Polonia y Lituania sola haciendo autostop. Bueno, los camioneros tuvieron un papel muy importante en todo este trayecto porque, además de ser mi primera experiencia montando en camión, lo que hacían es que se hablaban por radio y entonces se comunicaban para decir: oye, voy a la siguiente estación de servicio, necesito que recojas a esta chica, que le llegues al otro punto. Ninguno hablaba inglés, entonces lo que me tocaba siempre era hablar por teléfono con las hijas de los camioneros que me decían: oye, no te preocupes, que mi padre te va a dejar en la siguiente estación de servicio y va a haber otra persona que te lleve al siguiente destino. Y de ahí llegué a Kaunas, que era una ciudad con mucho arte, a Daugavpils, donde me hicieron una entrevista a un periódico local, pero lo curioso de ese lugar es que llegué haciendo autostop con la única mujer que me recogió en todo el camino. Y esta mujer era domingo, iba a la iglesia y se encargaba realmente de hacer los exorcismos en la iglesia. Entonces me dijo que ella se encargaba de sacar la mala energía de la gente, y no me acuerdo si yo le dije antes que no estaba bautizada antes de saber si hacía exorcismos o no, pero bueno, al final cuando nos despedimos me dijo: bueno, espero de verdad que termines bautizada al final del viaje y que todo, y yo, bueno, nunca sabemos lo que pasará. Y de ahí llegué a Rybneke, que fue el primer lugar donde cogí un tren rumbo hacia Rusia, y ahí dormí en una litera de arriba, y a la fuerza aprendí que en las literas de arriba no te puedes sentar porque siempre te toca la cabeza, entonces te toca estar tumbado las 8 horas del trayecto. De ahí llegué a Rusia y en Moscú estuve 2 semanas y media en un hostel a cambio de ser la guía del metro de Moscú, que es maravilloso, de ayudar a la mujer del hostel a hacer las sopas que luego las servía a los huéspedes. Y realmente Moscú es una ciudad muy bonita, pero gracias a vivir en el hostel aprendí esa diferencia que hay vas a la calle, ves un montón de calles con tiendas de súper lujo, pero luego la gente local vivía en el hostel. Ellos tenían casas y no podían vivir en sus casas, porque era muy caro, tenían que alquilarlas porque si no, no llegaban a fin de mes y no eran capaces de vivir sus vidas. Entonces, el hecho de vivir esas 2 diferencias y esas 2 realidades, pues me hizo que Moscú no me gustase tanto. Y eso no lo lograría si no me hubiese quedado tanto tiempo en la ciudad. A raíz de ahí, esto es haciendo la sopa, empecé en la ruta del Transiberiano, que, como os comentaba, la ruta del Transiberiano no es un tren que hace todo el recorrido, sino que es una línea ferroviaria que va normalmente de Moscú hasta Vladivostok, o hay luego variantes que van por China, la transmanchuriana o la transmongoliana por Mongolia.
Entonces, podríamos haber hecho como este señor, subirnos a un tren de lujo durante una semana y no bajarnos, o coger los trenes que cogen los locales e ir parando en las diferentes ciudades para conocer las ciudades. Entonces, yo quise probar las 3 clases, porque dije, ya que hago el transiberiano, yo quiero probar a ver cómo se viven las 3 clases. La primera clase me costó alrededor de 130 euros y fueron 20 horas, perdón, y lo que era es que compartía el camarote solo con una persona. Sí que es cierto que me daban pues toallas, mantas y tal, y una comida. Después sí que me daban pues lo típico de los trenes o de los aviones, y lo particular de todos los trenes es que habían como unos boilers de agua caliente en los que toda la gente se alimentaba durante esos largos trayectos de sopas solubles, de noodles y tal que utilizabas, y era la única forma que tenías de acceso a comida, a no ser que fuese en la cafetería. Luego la segunda clase costaba 24 euros, un trayecto de 13 horas, y ahí compartí el compartimento con 4 personas. Me cogí las de arriba porque ya sabéis que yo iba a lo barato, pero lo gracioso de esto es que igualmente tampoco te podías levantar, pero bueno, cuando eran realmente trayectos por la noche de 13 horas, pues bueno, ibas durmiendo y ya está. Sí que eran muchos más silenciosos que los de tercera clase, a no ser que te tocasen, como a mí, una familia con un hombre que roncaba muchísimo, entonces daba igual en qué clase estuvieses que no podías dormir. Esta es yo tumbada todo el rato. Y ya el de tercera clase, que como veis los precios tampoco varían mucho, son 15 euros más o menos me costaban 14 horas, o 28 euros 36 horas, que fue el trayecto más largo. Entonces existen leyes no escritas en el transiberiano, y es que las literas de abajo son un poquito más caras, pero tienes que compartirlas con la persona de arriba cuando quiere comer. Entonces, aunque tú estés tumbado y estés ahí durmiendo, si la persona de arriba quiere comer, pues tienes que hacerle el huequito para que él pueda comer o ella. Entonces tiene sus cosas positivas y negativas eso de pagar más o menos. Los de los laterales también son más baratos porque estás ahí que pasa todo el mundo, pero sí que es cierto que para este trayecto de 36 horas yo me cogí el de abajo porque dije 36 horas estar así como el jorobado de Notre Dame, pues bueno, me puedo permitir 28 euros. Y de ahí, bueno, os voy a enseñar un baño del transiberiano para que lo veáis, que no es nada lujoso. Entonces, como veis, es un baño como puede ser un baño de cercanías de cualquier tren, pero estos realmente son los que cogen los rusos, o sea que si alguna vez queréis hacer el transiberiano como realmente lo hacen, pues tenéis que viajar en estos trenes. Durante todo este trayecto yo fui parando en las ciudades y teniendo experiencias. En Kazán, que fue una ciudad donde una mujer de la etnia tártara me acogió en su casa, con ella pude ir a intercambios de inglés, a grupos de inglés, y os voy a enseñar dónde dormía para que vayáis viendo mis lugares habituales de dormir. Yo dormía en el suelo con ella, estuve durante 5 días, porque esta era la única habitación que había en la casa. Ella dormía en el sofá, o sea, ni siquiera tenía un sofá-cama. Era muy humilde la mujer, pero realmente me ofrecía todo lo que ella pudiese. Ella me dejaba el desayuno preparado, me hacía de comer, y ella se iba a trabajar y me dejaba sola en casa, e incluso se fue un fin de semana a visitar a su madre y me dejó las llaves. Quiero hacer incidencia en todo esto porque con todo esto que está pasando de los rusos, son súper hospitalarios, y vais a ver durante todo el trayecto que ha sido el único país donde yo no he pagado dinero por alojarme, porque los rusos casi se peleaban por mí porque yo fuese a sus casas. De ahí llegué a Ekaterimburgo. Este era Bob, que se ofreció a hacerme un tour por la ciudad y me dijo, oye, por favor, ¿puedes venir a la escuela de mi hijo a dar una pequeña charla, y a cambio luego te lleva una barbacoa con toda la gente de mi trabajo? Entonces este era Bob, hablando en ruso, traduciendo lo que yo iba diciendo. Y a los niños les hablábamos la importancia de aprender idiomas y de lo que te abre las puertas, ¿no?, de cara al futuro. Aquí yo rodeada de niños. Y luego también otro chico con el que hice intercambio me llevó a hacer un trekking por Siberia, que pasé muchísimo frío, casi sentía que se me caían los dedos de los pies, pero bueno, fue una experiencia increíble. Luego, este fue el primer y único BlaBlaCar que yo cogí en Rusia, y resultó ser un coche que era de los ricos en los años 70 o 60, y este chico lo había recuperado
y por lo visto era una cosa de los burgueses y tenía calefacción en los asientos y todo, y lo estaba restaurando. Entonces fue algo muy curioso a la hora de viajar. Luego llegué a Barnaul, que fue el sitio donde más frío he pasado de toda mi vida, menos 30 grados, y allí lo que hacía, bueno, para que veáis la cantidad de nieve que había, pero yo me dedicaba a dar clases de inglés a niños en las academias, y a cambio me daban un alojamiento también, os voy a decir que lleno de cucarachas, pero allí estuve 2 semanas y media porque me permitió tener experiencias como ir a los institutos rusos a dar charlas, aparte de dar charlas en la academia. Me permitió ir hasta más al sur de Siberia con una familia que me acogió también allí durante un fin de semana para dar más clases en otro lugar de Siberia. Y me permitió estar en contacto con gente local que me llevaba a hacer esquí de fondo a uno de los bosques más raros que había por allí en Rusia. Y bueno, gracias a todo esto me llamó zapeando en 3 ocasiones, una estando en Polonia, aquí estando en Rusia, y luego me llamaría más adelante en Tailandia, y fue realmente también una experiencia el ponerte delante de, bueno, no era delante de una cámara, pero delante del ordenador en directo, a que te preguntasen cosas en un programa. Entonces fue también una experiencia muy grata. Y llegamos al lago Baikal, que para mí eso ha sido uno de los lugares más imponentes del viaje, porque es el típico que miras en el mapa y dices, qué lejos está, ¿cómo llegaré allí, no? Pues llegué. Y fue la primera vez que me sentí como en casa. Era un hostal que era como todo de madera, en el que estuve también gratis durante una semana a cambio de hacer una estrategia de marketing para el hostel. Y allí pues es que fue increíble, y os voy a mostrar un vídeo porque ahí incluso se escucha el sonido del hielo rompiéndose cuando pasa el barco, y creo que son 36 horas de tren me separaban de uno de los destinos que más ansiaba conocer, Baikal, el lago más profundo del mundo. Pero antes paré en Novosibirsk para descansar, algo que no pude hacer porque me tocó una señora que roncaba como un auténtico oso. A la mañana siguiente cogí un tren, de nuevo en tercera clase. Al final es la que usan los locales y de eso se trata el viaje, de buscar lo auténtico. Y realmente disfruté todas y cada una de esas horas. Estuve muy entretenida entre tés, charlas, consejos y hasta trucos de magia de los rusos a mi alrededor. Las horas se me pasaron realmente volando. Llegué a Irkutsk y puse rumbo directamente a Lisvianka, uno de los pueblos que están bañados por el lago Baikal. Fue muy emocionante. Me sentí muy orgullosa de mí por haber llegado hasta allí. Tan especial es el lago que me atrapó durante una semana completa. Paseé por sus orillas, toqué su agua helada y disfruté de esta inmensidad desde todos sus ángulos. Solo puedo decir que es realmente un lugar increíble. Cogí un barco para retroceder en el tiempo y visitar Port Baikal, una joya escondida, donde el tren pasa bordeando la orilla del lago, donde se encuentran iglesias en la colina con grandes vistas y sobre todo donde sientes que estás realmente en Rusia. La curiosidad me pudo y decidí ir un poco más al norte, a 6 horas de distancia, donde una carretera con miles de baches y un borracho en la furgoneta fueron los protagonistas de mi camino hasta la isla de Olkhon. Crucé el lago, mientras nos abríamos paso por el hielo y el sonido me dejaba hipnotizada. Y llegué al pueblo de Kuzir, un lugar rodeado de magia y misticismo. Caminé, observé, escuché y descubrí uno de los puntos sagrados más conocidos de Asia, la piedra del chamán. Se siente que la energía es brutal y a día de hoy aún se hacen algunos rituales. Ha sido increíble. Indudablemente esta última parte de la ruta del Transiberiano me ha dejado sin palabras. Ahora toca cambiar de país y dejar el frío atrás. En el próximo vídeo nos vemos por el sudeste asiático. Bueno, de ahí, después de todo el frío, yo ya estaba muy cansada de frío y salté a Tailandia, donde el primer lugar al que fui fue Khon Kaen, que yo, como sabéis, iba buscando siempre experiencias, y aquí llegué a Save Soul Foundation, que era una asociación con más de 500 perros callejeros, que fue increíble, que cambió mi vida, o sea, os lo puedo decir. Aquí todas las fotos se puede ver que siempre estaba en contacto con perritos, obviamente, pero sobre todo el tema cultural, de estar con gente tailandesa en una zona poco turística, que realmente donde no va la gente, ¿no?
Todo tiene su lado positivo y negativo. Allí tenían un montón de perros que eran discapacitados o que no podían, tenían movilidad reducida, ya sea porque les había atropellado un coche o bien porque había gente que les acuchillaba, o sea, era así. Y eran los más afortunados, porque cada día les teníamos que cargar, les poníamos en una zona de césped y eran los que tenían la oportunidad de tener un poquito de tiempo fuera de esas jaulas. Había los que tenían sus habilidades normales, sus 4 patitas, estaban todo el día dentro porque no había tanto voluntario para poder pasearles. O sea que si queréis ir a hacer voluntariado, luego habláis conmigo porque es una experiencia increíble. Tenía muchas cosas positivas, pero sí que es cierto que fue la primera vez que vi un perro fallecer y eso te da el contacto de que con la falta de recursos hay muchas veces que no se pueden hacer cosas, ¿no? Aunque sí que es cierto que me encontraba en muchas ocasiones otros perritos a los que podían ser salvados. Esta es una perrita muy particular, que fue la primera jaula a la que yo entré. Aquí había 3 perritos, 2 de ellos nos acercaban a mí y hubo una de ellas que una vez que yo estaba sentada para intentar socializar con ellos, se acercó porque como que quería enseñarme que estaba herida. Y se acercó a mí, me enseñó con la cabecita y luego me di cuenta que fue el primer vídeo que tenía en mi móvil. Bueno, pues esta perrita se ha convertido en una pieza esencial de mi vida y es que decidí adoptarla. Yo era la que durante los 10 siguientes días empezaba a cogerla, la sacaba de la jaula, al principio no se dejaba coger excepto por mí y yo la ponía con el veterinario para cuidarla y cada día yo empecé a notar cómo se ponía más y más contenta de verme, ¿no? Entonces dije, me voy a arrepentir si no la adopto, así que empecé todos los trámites. Cuando adoptas fuera se tardan una media de 3-4 meses en preparar los papeles, así que dije, bueno, yo me voy, sigo mi viaje y cuando acabe vuelvo a recogerla y nos vamos juntas a España o a Edimburgo. De ahí pasé a Trat con mi novia que vino a visitarme. Yo necesitaba unas vacaciones porque hacer trueque, aunque no lo creáis, es muy cansado porque hay que invertir muchísima energía en buscarlos, en esa predisposición, ¿no? Ahí fui a cortarme el pelo en un sitio tailandés y los tailandeses que son un amor y siempre te están pidiendo fotos. Nos fuimos haciendo autostop porque Gemma nunca había hecho autostop y quería que enseñarle que era muy sencillo y que la gente siempre está muy predispuesta a ayudar. Y nos fuimos a una playa, esto sí, a turismo y tal, muy guay. De ahí pasé a Bangkok y yo pensé, ¿cómo puedo ahorrarme el alojamiento estando en Bangkok, que es bastante caro? Pues encontré una academia que se llamaba English House, en la que a cambio de 1 hora al día de conversación con los tailandeses en inglés, me daban alojamiento. Alojamiento que veis que son unas literas en una habitación con más de 20 personas, las cuales los tailandeses pagaban mucho dinero por estar porque tenían esa enseñanza del inglés. A raíz de ahí eso me permitió ir a las universidades tailandesas a hacer ese intercambio también y a intentar conseguir clientes en realidad para la academia. De hecho, aquí me pagaron por ir a la universidad y me permitió también a ir a peleas de estas de Muay Thai completamente gratis, gracias a estar en contacto con los locales. De aquí surgió el mayor trueque que he hecho en todo el viaje y es que gracias a ser ayudante, ni siquiera guía, ayudante de guía para simplemente ayudar a un grupo de estudiantes universitarios de España que venían a su viaje de fin de carrera, yo les ayudaba a hacer los check-ins en inglés, pues a mí me pagaban todo el viaje a todos los lugares turísticos de Tailandia. Fuimos a un montón de tours por la ciudad, cogimos trenes y lo más importante es que empecé a dormir en hoteles. O sea, después de ver todos los lugares en los que he dormido, yo la primera noche me dijeron, Marta, vámonos de fiesta, que hay aquí la fiesta del fuego. Y yo, ¿qué fiesta del fuego? Yo me voy a dormir a disfrutar de esta cama, o sea, para mí esto es lo mejor. Y bueno, sí que pude disfrutar de un montón de experiencias, desde hacer kayak, me hice hasta un tatuaje, fui a un santuario de elefantes, que aquí quiero hacer un pequeño inciso, porque muchos de nosotros antes no sabíamos lo malo que es subirse a un elefante. Al ir a estos centros te explican lo malo que es para su columna. Tengo un podcast de 30 minutos, que obviamente no lo voy a reproducir aquí, donde explican todo lo malo que es ese contacto con cualquiera, aunque no sean elefantes, con cualquier animal que esté fuera de su medio. Hay una página que se llama fada.org, que ellos recogen siempre normalmente todas las malas prácticas en diferentes países, así que si vais a viajar, vais a ir de vacaciones,
yo os invito a visitarlo para saber, ¿me voy a Marruecos? Pues bueno, a lo mejor lo de subirnos a los camellos no está tan bien como pensamos porque tiene muchas cosas malas para ellos. Informarnos, como siempre digo, la información es poder y así que os lo dejo. Si queréis ir a mi página y escuchar el podcast, truequeandtravel.com, lo podéis ver ahí y yo os invito a que contribuyamos al bienestar de los animales. De ahí me fui a Birmania, pero os debo confesar que tuve que pasar antes a ver cómo estaba mi perrita y dije, quiero ver cómo está. Ya la habían sacado de esa jaulita en la que estaba antes, que la habían mordido los anteriores perros, y al principio pues ni se acercaba a mí, o sea, era como que tuvimos que volver a hacer, a empezar el bonding, ¿no? La relación entre nosotras. Y de ahí llegué a Birmania, empecé a hacer un poquito de turismo y llegué a un pueblo que se llamaba Yangon, un pueblo que se llama Tabarwa, que es realmente basado en el trueque. Este pueblo, allí en Birmania, tú ibas como turista o como local y tenían un montón de actividades a las que te podías añadir, como ir a las 5 de la mañana a cortar vegetales con las mujeres birmanas porque todos cocinaban juntos. Yo lo hice una vez y era muy curioso ver mujeres súper mayores cortando vegetales y te ayudaban. O ir con los monjes a pedir las ofrendas por todos los lugares que tenías que ir descalzo y ibas cogiendo toda la comida que era luego la que todo el pueblo disfrutaba de ella. Podías ayudar a los pacientes en el hospital, a rehabilitación, temas con perros y tenían grandes hornos en los que pues trabajaban y hacían todo el pan y demás. Y de hecho aquí hay una pareja de españoles que eran payasos de profesión, entonces íbamos muchos días al hospital con pacientes terminales a pues darles un poquito de chispilla al día. Esto me permitió entrar en contacto con muchos lugares de meditación, lugares increíbles, pero como siempre todo tiene la doble cara. Y es que en estos lugares yo como turista estaba muy bien y también venían como mujeres de otro estatus, pero en el campo que teníamos enfrente estaban los niños trabajando y recogiendo la judía por 30 céntimos y un plato de arroz. Y entonces te venían siempre súper sorprendidos, te tocaban los tatuajes como, oye, ¿esto qué es? Se quita, ¿no? O sea, eran niños que no habían tenido contacto con nada externo, ¿no? Entonces viajar a estos lugares también te permite ver esas diferencias sociales. Por supuesto, el lugar donde dormí, que como veis son unas tablas de madera, que dormías simplemente con tu saco y ya está, porque como budistas creen que todas las comodidades, pues que no deberías de tenerlas, ¿no? Que tienes que tener tu cuerpo, bueno, un montón de cosas. De ahí fui a Bagan, que es uno de los sitios más turísticos de Birmania, donde tienes todos los templos, todas las pagodas. Y allí hubo un chico local que me dijo, oye, si me das, no me acuerdo cuánto era, 5 euros, te dejo subirte a una de las pagodas que no son las más antiguas para que hagas fotos y tal. Y yo no voy a pagarte por esto. Y luego me dijo, bueno, venga, que te llevo a mi casa y luego por la noche podemos ir a otro sitio y que te puedo enseñar. Yo al principio decía, esto es muy raro, no sé. Pero dije, vamos a confiar, que es que luego no confiamos en la gente. Y sí que es cierto que de hecho mi amiga está allí, que es testigo. Yo le mandé la ubicación en directo en el WhatsApp y le dije, me voy con un chico, yo te mando mi ubicación por si acaso, pero voy a confiar. Bueno, pues el chico me llevó a su casa, a conocer a su familia, él era pintor, me llevó a los lugares donde él se inspiraba para pintar y sí que es cierto que me llevó a una pagoda a ver el atardecer y todo. Y es que al final siempre no nos fiamos de la gente por todos esos clichés, pero en este caso pues no pasó nada. Bueno, y esto era marzo del 2020. Empezó el tema del coronavirus, me empezaron a cerrar todas las fronteras de Birmania y yo dije, yo no me quiero quedar atrapada en Birmania. Si me quiero quedar atrapada en algún sitio, que sea en Tailandia, aunque sea con mi perrita. Así que me fui corriendo hasta el refugio y dije, bueno, me quedan 2 meses hasta que ella tenga todos los papeles preparados, me quedo allí hasta que esto pase. La cosa no pasaba, mi familia me decía, Marta, que esto se está poniendo un poquito más peligroso porque no te vuelves, que estés más cerca. Y decidí marcharme, darle una sorpresa a mi pareja, llegar de la noche a la mañana, súper sorprendida. Y entonces ahí terminó mi viaje, o se pausó. Logré hacer solo la mitad de las experiencias. Yo me había planteado, ahí yo le estaba diciendo, oye, que hay que pensar, tengo que hacer cuarentena, ¿la hacemos la cuarentena juntas o me meto en la habitación? Y bueno, ahí se terminó mi viaje. Yo había ahorrado como unos 15.000 euros para marcharme, pero luego, como veis, había gastado 220 euros el primer mes, 265, 370 incluyendo el transiberiano,
y 0 euros de alojamiento, como he dicho antes, en Rusia, por la hospitalidad. Los 730 son por vuelos y de mi mes de vacaciones en Tailandia, pero el resto de meses gasté muy poco porque intenté utilizar siempre mis habilidades para conseguir experiencias, ya no solo por viajar gratis, sino porque me permitió entrar en contacto con un montón de gente que de otra forma no hubiese logrado. Entonces llega el momento. ¿Habéis estado atentos y sabéis más o menos cuántos kilómetros? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Bueno, os voy a dar una pista primero. Al final recorrí 7 países, 30 ciudades, logré unos 55 trueques de, no lo he contado, había pensado hacer 111 trueques. El 111 porque era un número que me empezó a aparecer antes de irme de viaje, siempre era la 1 y 11, las 11 y 11. Una persona me envía un mensaje de audio que dura 1 minuto y 11 y dije, le tengo que dar un significado especial a ese número y por eso decidí 111 experiencias. Bueno, dicho esto, por persona solo vais a poder decir un número, porque si no aquí se va a liar. ¿Cuántos kilómetros creéis que recorrí? Venga, empiezan las apuestas. 15.000. Vale, ¿quién más? ¿Qué más decís? 30.000. Vale, ¿qué más? El que más se acerque, sin pasarse. 22.000. ¿Vale? 8.000. 38.000. ¿Vale, qué más? 10.000. 42.000. 50. ¿Vale, qué más? 55.000. ¿Vale? Venga, ¿quién da más? Por el momento tengo una persona solo que se ha acercado mucho. ¿Quién más? Uy, ¿qué más? 70.000. Bueno, ni que hubiese dado la vuelta aquí al mundo. 22.300. Vale, ¿quién más? 18.000. 25.000. ¿Vale? Últimos números. 16.000, ¿vale? 23.000, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues tenemos una ganadora. Espera, que lo tengo aquí. Bueno, se ha caído todo. Y la ganadora se va a llevar unos calcetines, que son los calcetines mágicos para llegar muy lejos. Son los mismos calcetines con los que yo me marché. El total de kilómetros fueron 23.190 y algo, los tengo apuntados por ahí. 198, adelante. Que estés mucho más cerca del siguiente viaje si lo vas a hacer. Bueno, no tenían justo los mismos que los míos, pero es el mismo mensaje, que es lo que cuenta. Este viaje ya está, casi estamos terminando, pero este viaje me trajo algo más, aparte de todas estas experiencias, y es que me hizo crear un proyecto social. Cuando yo intenté traer a mi perrita de vuelta, yo no estaba con ella estaba en Tailandia, y me encontré el problema de cómo la traigo sin estar yo con ella. Entonces descubrí que se podía hacer o con un avión de carga que costaba como 2.000 euros, a través de una empresa, unos 800, o utilizando un voluntario de vuelo. Y dije, ¿qué es eso de un voluntario de vuelo? Pues básicamente es un viajero que va a hacer el mismo trayecto que el animal necesita hacer y que se ofrece a llevarlo sin ningún compromiso y te lo da en el destino. Y yo como viajera, como habéis visto, he viajado mucho, yo no sabía que se podía hacer ese voluntariado. Y es que solo se pueden conseguir actualmente, o antes se podían conseguir a través de grupos de Facebook, que la gente escribía, oye, necesito que este animalito vuele de este punto a este punto, que le he adoptado. Y entonces dije, era un proceso súper estresante, yo todos los días estaba escribiendo porque toda la información en Facebook se perdía. Y al final, logré una chica que me la trajese. Aquí es cuando la recogí en París, que yo tenía mucho miedo de decir, ¿se acordará de mí después de tantos meses? Por suerte ella sí que se acordaba, pero hay gente que espera años en estar reunido con sus animales que ha adoptado o que les ha tenido que dejar atrás por pandemia o por diversos problemas. Entonces dije, ¿y si yo le pongo una solución a esto? Y creé un proyecto que se llama Help the Dog Fly, que lo que hacemos es que educamos a los viajeros, a todos vosotros, que seguramente ninguno de vosotros sabíais que en vuestro viaje podéis dar un propósito extra y ayudar a un perrito o a un gato a llegar a su casa definitiva, y les educamos a través de este proceso de cómo se puede hacer, y además hemos creado como si fuese un Sky Scanner interno donde puedes buscar viajeros o mascotas para hacer ese match a lo rollo Tinder y que podáis viajar juntos.
Entonces, bueno, nos podéis seguir en redes sociales donde también ponemos este tipo de viajes y lo publicitamos y tal. Así que, bueno, en vuestras siguientes vacaciones, pues pensad en este proyecto porque a lo mejor estaríais ayudando, además de estar disfrutando de unas vacaciones, en algún animalito. Y bueno, no sabía muy bien cómo terminar esta charla. Yo no quería acabarla con la típica frase de Mr. Wonderful, persigue tus sueños, que está al final del camino, pero sí que espero haberos acercado un poco más a estas sociedades y culturas a las que te acercas cuando viajas, que aunque sea la feria del libro, no todo se aprende leyendo, que sí, los libros son muy importantes, niños, adultos también, no dejéis de leer, pero cuando superas esa barrera del papel y empiezas a tener experiencias de piel con piel, tienes aprendizajes que de otra forma no los tendrías, ¿no? Aprendes, pues, cómo el exceso de cosas, la falta, pues mira, de cama y todo lo que he tenido, que no dormía en sitios. Aprendes a respetar, a no seguir los clichés, ¿no?, que nos dice la sociedad, y que al final son valores muy importantes que necesita una sociedad para que sea, pues, emocionalmente sana y tolerante. Así que yo os invito que, si os lleguen oportunidades, que las aprovechéis, que si no llegan las creéis vosotros, porque siempre hay oportunidades de hacer mediante el trueque de otra forma, buscar algo positivo y aportar algo al mundo en cualquier momento. Muchas gracias.